Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay un tema que nos concierne a todos, de todos los días, de todas las circunstancias, de todos los tiempos. Es el tema de los derechos humanos, tan pisoteados, tan desconocidos en el mundo, pero particularmente en Colombia. Y queremos llamar la atención sobre él porque ahora que estamos en un proceso de diálogo y de acuerdos, por lo menos previos, con la guerrilla, vale la pena que recapacitemos en el hecho de que hay un conflicto por desconocimiento de los derechos humanos, pero también esos derechos humanos se ha agravado su desconocimiento a raíz justamente del conflicto. Bastaría esa razón para que fuera ella suficiente para terminar con el conflicto. Pues bien, para analizar ese tema, hemos escogido un ciudadano preparado que conoce bien el tema, que es el señor personero de Bogotá, el doctor Ricardo Cañón. Personero, bienvenido a Mesa de Opinión. Gracias, doctor Ricardo. Muy complacido de estar hoy con usted. Muy bien. Le agradezco que haya aceptado esta invitación porque este tema, si se trata de dar una visión con fundamentos, no se puede tocar con muchas personas. Hay que tener no solamente la experiencia vivida, sino la teoría sobre los derechos humanos. ¿Usted cómo los concibe? Los derechos humanos son casi, dentro de un concepto muy amplio de lo que debe ser el ser humano, es una ratificación urgente y desesperada de lo humano para decir que somos humanos. Porque paradójicamente cuando tenemos que andar pendiente de los derechos humanos es porque los derechos humanos están ausentes. Entonces enunciamos derechos en la medida en que no los tenemos. Vale decir, los derechos humanos existen sin que se lleven a una norma jurídica. Ellos sí están ahí, porque ahí está el ser humano. Deberían estar siempre ahí, o sea, ligado al humano está por el respeto por el otro, el respeto por la integridad, el respeto por todos los derechos fundamentales del humano, que es lo que nos hace seres racionales. Pero precisamente porque presentan dificultades, nos vemos en la necesidad de escribirlos, de enunciarlos y de estar pendientes de que se apliquen. Entonces eso ya es un sinsentido en cierta manera. O sea, es decir, hablo de derechos humanos porque no tengo derechos humanos. Muy bien, los derechos humanos entonces son como facultades, son como libertades que tenemos los seres humanos. Eso nos lleva, personero, a tener presente la relación, el vínculo muy estrecho entre la libertad y los derechos humanos. Sí, claro, uno de los esquemas fundamentales, y hay que hacer un poquito, muy rápidamente. Sí, señor. Les recuento, hablamos de historia. Entonces los derechos humanos finalmente vienen a ser un logro del individuo, el individuo que en algún momento era maltratado, la palabra despacio, maltratado, por el mismo poder, y a través de los diferentes fenómenos históricos se va ganando en decir, mire, se puede todo contra el individuo, menos esto. Usted, si va a hacerle algo al individuo, tiene que, su barrera es esta. Entonces el derecho a la vida, el debido proceso, estamos hablando de Revolución Francesa, nos preocupamos mucho de construir un individuo que esté protegido por normas para que el poder no le haga daño. Es cuanto, entre otras cosas, aparece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aquí tradujo Nariño. Exactamente, ese es el momento de entrada. Y con eso sentimos que ya hicimos algo muy importante. La libertad individual. La libertad individual, un problema conceptual, y es que pensamos en algún momento con el solo hecho de escribirlo, de colocarlo en una norma, en una constitución, ya tenemos el derecho. Y eso es muy kantiano. Claro. Pero por ejemplo Hegel más tarde dice, mire, hablando de la libertad que usted la toca, la única libertad que existe es la libertad realizada.
no es la libertad pensada. Y eso Muy que bien. puede parecer un juego de palabras No. es supremamente profundo, porque nos coloca en la ruta de mirar, por ejemplo, en el tema de los enunciados de los derechos humanos, cómo los materializamos. Es que nosotros, ¿qué sacamos con decir que tenemos derechos? ¿Qué sacamos con hablar de derechos fundamentales? ¿Qué sacamos con todo el tiempo volvernos unos y otros expertos en este tema si no se materializa? Pero indiscutiblemente que la consagración de los mismos es un requisito indispensable para poder hacerlos efectivos. Es un avance, Correcto. es un avance, Sí. pero es un avance incompleto. De acuerdo. Es un avance incompleto. Mire, en días pasados recientes, escuchaba yo a un funcionario de la ONU, experto en el tema, diciendo que él había estado en muchos países del mundo y no había conocido un país que hablara más de derechos humanos que Colombia. Pero que menos los cumplieron. Aquí hablamos por la mañana, hablamos por la tarde, por la noche, a la madrugada, hablamos de derechos humanos. Hay personas muy valiosas, expertas, doctorados, que dan conferencias, que hablan de una cosa y de la otra. Pero en concreto, esos derechos tienen que materializarse, porque de resto simplemente son, y con mucho respeto lo digo, esquemas de bla, 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 bla. Muy bien. Como asalto al absolutismo está la Revolución Francesa, está la doctrina liberal, está la independencia de los Estados Unidos de América, la independencia de estos países que proclaman la libertad individual, el liberalismo clásico. Pero luego vienen las revoluciones, la revolución socialista, la revolución bolchevique, y entonces dicen esos derechos individuales no bastan, sino que hay que conseguir unos derechos colectivos. Hablemos un poquito de ese proceso. Sí, casi que arrancamos de la protección del individuo, después casi que hablamos de la relación de ese individuo en unos entornos mucho más grandes, y llegamos ya en el tercer caso hasta hablar, por ejemplo, de nociones como el medio ambiente. Pero eso que usted menciona nos sirve para dar el ejemplo. Cuando hablamos de derecho a la vida, consideramos en el primer momento, cuando se habla de individuo, que es el derecho a la vida de un individuo en particular, y eso es legítimo. Pero si miramos en detalle, realmente el derecho a la vida del individuo no es de Pedro Pérez o de Juan, sino es de la especie. Es que la especie es la que tiene que permanecer. Y cuando hablamos de especie, estamos hablando de medio ambiente. Muy bien, pues ahí ya ha entrado en lo que la doctrina llama los derechos de tercera generación o derechos solidarios, y ahí en 1991 en Colombia hicimos un gran avance, porque no solamente consagramos, ampliamos la Carta de Derechos, lo que nos faltó fue ampliar la Carta de Deberes, de lo cual ya hablaremos, pero eso en la práctica no ha funcionado en el grado en que se necesita, porque la verdad es que el país ha seguido en conflicto armado. Esto y mucho más después de la primera pequeña pausa aquí en Mesa de Opinión. Seguimos en Mesa de Opinión, me encuentro con el doctor Ricardo Cañón, personero de Bogotá, analizando el tema de los derechos humanos. Y habíamos quedado antes de la pausa en cómo llegamos a Colombia, cómo tenemos una carta muy importante de derechos, pero no en igual forma se pregonan los deberes, señor personero. Sí, de hecho, mire, usted encuentra en la Carta del 91 70 derechos y un artículo muy bonito que tiene que ver con deberes. Del 95. Con el deber, que es muy bonito. Sí. Y tímidamente, a veces en otros artículos se habla de responsabilidad, se habla de otros temas que significan una carga para el individuo. Nosotros en la personería, enfocando el tema, Claro. hablamos de derechos y deberes, individuo y sociedad, como parte fundamental de nuestro hacer, y esa es la presentación de nosotros, derechos y deberes, individuo y sociedad.
Esa es la presentación que se debe hacer para no generar la expectativa de que uno debe reclamar solo derechos, sino que debe cumplir deberes. Claro, es que o sea, nos volvimos con todo este concepto de derechos, nos volvimos unos, o sea, con razón en muchos casos, desafortunadamente, pero nos quejamos todos mucho. Entonces, mi derecho, mi derecho, mi derecho a esto, mi derecho al otro, mi derecho al otro. Pero tenemos un problema, y es que nadie considera su deber el derecho de nosotros. Eso es muy importante. Eso es muy importante. O sea, si yo, Micho, la única posibilidad de un derecho mío es que el que está al lado mío considere su deber mi derecho. O sea, el deber de él es cuidar que yo tenga ese derecho. E igual, a su vez, yo tengo el deber, tengo mis derechos, pero tengo el deber de cuidar los derechos del otro. Por ejemplo, y en esto yendo a lo concretico, el derecho a la salud en Colombia. Sí, es un derecho, todo el mundo sabe que está el derecho a la salud. Y es un derecho fundamental. Fundamental, es un derecho donde hay unas categorizaciones, por ejemplo en el caso de los niños, debería incluirse también a las personas mayores, que tienen que tener cierta preferencia, que suena feo, pero es así, dadas las características de los niños, etcétera, de los mayores. Pero sin embargo, eso está en el papel y los ciudadanos saben que si tienen un problema de salud, no tienen medios, no tienen recursos, nos volvimos normal que la persona vaya a un centro de atención hospitalaria, que espere 4, 5, 6 horas, que le tramiten una autorización para una cita médica, que tenga que presentar una tutela, ir donde un juez a decirle, señor juez, se me está violando mi derecho a la salud, y entonces el juez dice, sí señor, se le está violando su derecho, señor operador de salud, le ordeno que cumpla con el deber de darle la salud a esta persona. Pero fíjese que eso es un trabalenguas, y es cualquier cantidad de cosas que hay que hacer para lograr algo que tiene una característica. El derecho a la salud, en el 80% de los casos, es un derecho a la salud urgente, inmediato. O sea, nunca sabemos si la demora mía en ser atendido por un médico puede significar una complicación mayor y eventualmente la pérdida de la vida. Vida que, dentro de los derechos fundamentales, resulta esencial. Este conflicto indudablemente surgió, el conflicto armado me refiero, por desconocimiento de derechos, pero el conflicto ha agravado el desconocimiento de esos derechos. ¿Cómo entenderemos los colombianos que lo más afectado con el conflicto son los derechos que lo tocan todo para que nos hagamos conciencia acerca del cumplimiento de nuestros derechos y de nuestros deberes, porque las dos cosas deben considerarse indiscutiblemente como sinónimo de paz? Sí, mire, venimos, y es la historia también de la humanidad, venimos de la barbarie, sí. Venimos de, usted lo mencionaba hace un rato, del absolutismo, venimos de esquemas donde una persona decía, mire usted, porque yo lo creo, usted es responsable y yo le impongo una pena, y esa pena se aplicaba y se moría la persona, porque alguien decía que eso era así. Se desarrollan todos los derechos fundamentales, todo de lo que estamos hablando, pero por ejemplo en el caso colombiano seguimos en la barbarie, en la medida en que hablamos de conflicto, que hablamos de guerra, que se mata a una persona o se mata a la otra con razones argumentadas, obviamente todas que son muy discutibles. Estamos en un escenario que es la barbarie, y la barbarie implica desencadenar y ir subiendo de nivel. Entonces, por ejemplo, en la guerra ya se habla de que una persona maltrata, hiere, tortura, etcétera, al oponente, y llegamos al extremo en la racionalidad de lo humano que colocamos como unas reglas de la guerra, ¿sí? Que es el derecho internacional casi de la guerra. Es decir, humanitario, el llamado. Humanitario. Entonces, usted está en guerra, pero ojo, usted dentro de la guerra tiene que respetar estos protocolos. Allá ha llegado el ser humano porque no ha podido evitar la guerra, entonces Exacto. busca morigerar sus efectos. Pero eso es vergonzante. Claro. O sea, si lo pensamos en detalle, es casi como decir, mire, los dos, y eso es lo que sucede desafortunadamente, los dos vamos a jugar a destruirnos, pero vamos a construir unas reglas de juego para que esa destrucción
por lo menos respete unos protocolos. Sí, es una lástima que el ser humano no sea capaz de derrotar la guerra y tenga que inventarse un derecho para la guerra. Un derecho para la guerra es vergonzante. Señor Personero, en Bogotá usted tiene una labor bien importante en materia de derechos humanos. Un poquito de lo esencial de lo que está haciendo usted, la institución, la personería, en pos de buscar cada día mayor efectividad de los derechos humanos. Mire, lo único que justifica la existencia de todas las instituciones públicas, ministerios, institutos, etcétera, y ahí incluyo personerías, es el ciudadano común y corriente. Toda esa parafernalia de edificios y de cargos importantes se creó en algún momento tratando de atender a quién, al ciudadano. Pero eso que es tan elemental se nos ha olvidado. Entonces, primer esquema. Segundo, yo podría gastar buena parte de mi tiempo dictando charlas de derechos humanos y volviéndome un experto en derechos humanos. Pero yo he querido dar el paso adicional, materialización de derechos humanos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con un centro de atención al ciudadano, que antes era una cosa relativamente formal, que ahora lo hemos crecido, y donde el eje central de toda la personería de Bogotá es cómo podemos serle útil al ciudadano. Una atención real con mayúsculas, orientación y asistencia real con mayúsculas, no formal. ¿En qué campos? Centro de atención. Por ejemplo, temas de pensiones. Ese es un derecho, o sea, la gente ha trabajado toda la vida, piensa que tiene su derecho, lo tiene, pero tiene que pedir a través de tutelas de 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, a ver si antes de morirse tiene el reconocimiento de su pensión. Ese es un derecho. Tema de la salud. Nosotros creamos Personería de Asistencia en Salud. ¿Qué hemos logrado? Mire, a la fecha con Personería 24 horas, que es para el ciudadano, no es para mí. O sea, yo hago turnos, antes a mí me toca más pesado. Y a los funcionarios nos toca más pesado. Eso me han contado que usted llega como a las 3 de la mañana. Yo hago los turnitos y lo del turno tiene una cosa muy bonita. Por eso está medio afectado. Mire, sí, o sea, me toca hacer la última muy pequeña pausa, Personero, pero después de ella le voy a preguntar, ¿usted ha contado alguna vez los derechos que usted tiene y también sus deberes? Y esa misma pregunta se la formulo a ustedes. ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Vamos a la última parte de Mesa de Opinión. Había dejado hecha una pregunta para ustedes y para el señor Personero de Bogotá. ¿Han contado alguna vez el número de derechos? Hoy, por supuesto que hay unos principales y hay otros que dependen de unos. Por ejemplo, el derecho a la vida es el más importante porque sin él, ¿para qué los restantes derechos? Pero también se han preguntado sobre los deberes que cada uno tenemos. Por ahora les formulamos esa pregunta y la responde el Personero de Bogotá. Mire, uno tiene tantos derechos como deberes. Porque cada derecho tiene su correlativo deber. Cada derecho tiene su correlativo deber, pero esencialmente uno. Y lo dice el profesor Montoya, que trabaja con nosotros. Dice, y esto es para reflexionar, él dice, nunca, y repetir 1.000.000 de veces nunca, bajo ninguna circunstancia, otro 1.000.000 de veces, bajo ninguna circunstancia, hacerle daño a otro ser humano. Ese es un deber esencial, fundamental. Respetar los derechos de los demás. De los demás. Porque si uno tiene un derecho, como usted bien lo decía, eso es un deber, implica un deber de otra persona. Sí, imagínense en el mundo con personas que tengan eso absolutamente claro.
Bueno, pero ¿usted no se ha hecho alguna vez esa pregunta, doctor? La cantidad de derechos, sí. mire, la cantidad de derechos de acuerdo con la Constitución del 91, yo explicaba un día con niños, con jóvenes, que usted nace y cuando usted nace ya tiene un paquete de derechos. Y en la medida que va creciendo, o sea, que tiene ya 6 años, 10 años, 15, 50, 70, tiene más derechos. Y nos volvemos unas especies de poseedores de derechos, de quejosos de mis derechos, porque finalmente todos los derechos no están y no van a estar nunca cumplidamente realizados. Sí. Pero no tenemos ningún deber. Y la palabra deber nos molesta desde pequeños. Un psicólogo amigo me decía algún día, es que con la palabra deber se ha hecho mucho daño. Yo no quise contradecirlo. Creo que él quedó traumatizado con eso y de pronto por eso estudió psicología. El deber es la posibilidad de realizar los derechos propios y los ajenos. Es más rico. Porque sin cumplir los deberes no hay posibilidad de hacer efectivos los derechos. Los derechos, ni propios ni ajenos. De acuerdo. Porque esto es una selva de gente con derechos y sin ningún deber. Luis Fernando Montoya, que es ejemplo de vida. Aquí usted tiene una publicación, Derechos y Deberes, Personería de Bogotá. Esta es la colección Maestros. Sí. Esto es una colección donde está Mandela, donde está Gandhi, donde está Luther King, donde está Teresa de Calcuta y donde está Luis Fernando Montoya. Esta es la colección Maestros. Hemos repartido a la fecha aproximadamente 600.000 libros de estos, gratuitamente. La colección. La colección. Aspiramos a llegar a más de 1 millón de libros. Si alguna persona que está viendo el programa quiere tener la colección completa, nos llama a la Personería de Bogotá, a la línea 143, y dice que llama porque quiere la colección completa de los grandes maestros, que tienen una característica todos ellos, y es que son importantes porque encarnaron un modo de ser noble. Muy noble bien. En la vida. Lo felicito porque como usted me presentó esto así, yo creí que se trataba solamente de Montoya, que es un ejemplo de vida, pero por supuesto que aquí hay grandes personalidades, líderes que han trascendido por la defensa y la protección que han hecho de los derechos humanos. Los han encarnado. Lo felicito y le va a tocar que me acepte otra invitación más adelante. ¿Sabe para cuándo se la voy a formular? Sí. Para cerquita de diciembre, porque el 10 de diciembre es el Día Universal de los Derechos Humanos, a raíz de que ese día, en 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Me la acepta de una vez? Listo, de una vez. Para que hablemos concretamente de este programa que me parece de la mayor importancia, personero. Igual le traigo datos de materialización de derechos humanos. Muy bien. Señor personero, muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. Doctor Ricardo, muy amable, y a todos los televidentes, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa. Me voy muy contento con mi invitado por la claridad en este tema, pero también y sobre todo con ustedes por permitirnos hablarles de un tema de la mayor importancia para el ser humano, los derechos humanos, es decir, lo que pertenece al ser humano por el hecho de serlo. No se les olvide que tenemos que protegerlos, y para protegerlos hay que proteger no solamente los derechos de uno, sino los derechos de los demás, que para uno son los deberes de todos los restantes seres humanos. Construir claridad, tener claro que la vida depende no de uno mismo solamente, sino de los restantes, y de por medio están los derechos y los deberes del ser humano. Gracias, me emociona tocar estos temas porque son los que más afectan la vida de los colombianos y del ser humano. Nos vemos de hoy en 8 días, hasta entonces, feliz noche, que descanse.